¿Conoces esa historia que juras que solo ocurre en las películas? Bueno, a mí me pasó. Me pidió que me casara con él, hizo promesas, juró amor eterno. Y luego, de repente, de la nada, simplemente desapareció de mi vida. Sin explicación, sin previo aviso, sin un adiós. Y lo que vino después fue un dolor que no te puedes imaginar. Fueron 3 años luchando contra el vacío, intentando comprender qué pasó, intentando reconstruirme, hasta que una simple notificación en mi celular cambió todo. Sí, después de 3 años, reapareció. Y lo que me dijo, honestamente, no lo vas a creer, así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque te lo voy a contar absolutamente todo. Y al final, vas a ayudarme a responder una pregunta que me carcome por dentro. Y antes de empezar, suscríbete al canal ahora. Mi meta es llegar a 1000 suscriptores y cuento contigo para lograrlo. Y por supuesto, deja un me gusta, porque eso realmente ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta historia. Empecemos. ¿Sabes cuando la vida te hace creer que finalmente has encontrado el amor de tu vida? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Nunca olvidaré ese día. Todo parecía perfecto. El lugar, el clima, la forma en que me miraba. Fue como si el universo entero se hubiera detenido solo para nosotros dos. Me tomó las manos, me miró directamente a los ojos y con esa sonrisa que siempre me derretía, me hizo la pregunta que había soñado escuchar toda mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? En ese momento, pareció como si todo lo demás desapareciera. Mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban y las lágrimas simplemente caían. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Él era el amor de mi vida, la persona con la que planeaba envejecer, formar una familia, vivir todos los sueños que hasta entonces solo existían en mi cabeza. A partir de ese día comenzamos a planificar todo. Hablamos de boda, de hijos, de viajes, de casa. Incluso hicimos planes de cómo serían nuestros domingos, nuestras navidades, nuestros cumpleaños. Cada detalle parecía encajar perfectamente, como si nuestras almas se hubieran encontrado después de tantas vidas. Era cariñoso, atento, presente. Me hizo sentir única, especial, amada de una manera que nunca antes me había sentido. Todo se sentía tan bien, tan alineado, que realmente creí que nada podía salir mal. Pero es cuando la vida nos demuestra que no todo es siempre como lo imaginamos. De un momento a otro, sin peleas, sin discusiones, sin señales, él simplemente desapareció. Sí, se ha ido. Ninguna advertencia, ningún mensaje, ninguna explicación. Desapareció como si nunca hubiera existido en mi vida. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla. Con cada notificación que llegaba a mi celular, mi corazón se aceleraba. Me pregunté, ¿podría ser él? Pero no lo fue. Llamé, envié mensajes, miré por todos lados y nada. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Fue como si el hombre que me prometió para siempre hubiera borrado nuestra historia en segundos, y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Los primeros días no podía creer lo que estaba pasando. ¿Sabes cuando miras tu teléfono celular todo el tiempo esperando un mensaje, una llamada, alguna señal? Me negué a aceptar que esto fuera real. En mi cabeza solo podía ser un malentendido. Algo grave debía haber sucedido. Quizás perdiste tu celular, quizás tuviste un problema familiar, o quizás simplemente necesitabas algo de tiempo. La verdad es que mi corazón buscaba cualquier excusa que le diera algún sentido a ese silencio. Pero los días pasaban, y poco a poco, la esperanza dio paso a la ansiedad. La ansiedad se convirtió en desesperación, y la desesperación se convirtió en dolor. Un dolor que no tiene nombre, que te aplasta, que te hace cuestionarlo todo, incluso a ti mismo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Cómo pudo alguien que decía amarme más que a nada simplemente desaparecer así? Las noches se hicieron interminables. Me quedaba tumbado en la cama,
Miraba al techo y revivía cada conversación, cada gesto, cada detalle, intentando encontrar una señal, una pista, cualquier cosa que explicara lo que había pasado. Pero no había nada, ni idea, ni idea. No hay justificación, solo silencio, un silencio cruel, pesado, cortante. El dolor de quedarse sin respuestas es una de las heridas más profundas que alguien puede llevar, porque no se trata solo de la ausencia de la persona, se trata de la ausencia de significado, se trata de sentirse desechable. Es mirarse al espejo y no entender cómo alguien que prometió amor eterno simplemente se da la espalda y se aleja sin mirar atrás. ¿Y sabéis qué es lo que más duele? Es que en el fondo empiezas a culparte a ti mismo. Empiezas a preguntarte si fuiste lo suficientemente bueno, si amaste demasiado, si diste más de ti de lo que debías, si de alguna manera fuiste tú quien lo causó, y esa culpa te consume, te corroe, destruyéndote un poco más cada día. La ficha cayó, y en ese momento me di cuenta de que mi cuento de hadas se había convertido en mi peor pesadilla. Hay un momento, ese momento exacto, cuando la ficha cae en la cuenta, y no importa cuánto duela, no importa cuánto luches contra ello, te das cuenta, él no volverá. Y Dios mío, cómo duele. Duele de una manera que ninguna palabra en el mundo puede describir. Es como si alguien te hubiera arrancado un pedazo del alma, dejándote vacío, roto. Recuerdo exactamente el día en que esta realidad me golpeó. Me desperté, miré mi teléfono y por primera vez no esperé otro mensaje. En ese momento comprendí que ya no era una fase, no era un malentendido, no era un error. Fue una elección. Él eligió desaparecer. Entré en las redes sociales y, para mi sorpresa, ya no encontré ningún rastro de él. Todo desapareció. Me bloqueó. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Como si nuestros planes, nuestros sueños, nuestras promesas, simplemente no significaran nada. ¿Y sabéis qué? Me destruyó. Las noches, que ya eran largas, se hicieron aún más crueles. Me encontré llorando sola en medio de la noche preguntándome, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Acaso fui solo un pasatiempo para él? Un plan temporal hasta que llegue algo mejor. Pero en el fondo sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba reaccionar, juntando los pedazos de mi corazón, por más rotos que estuvieran, y tratando de entender cómo vivir sin él. Y mira, ese fue el reto más difícil de mi vida, porque no se trata solo de superar a alguien que te dejó, se trata de superarte a ti mismo, a tus propios pensamientos, a tus inseguridades, a tus miedos. Se trata de reaprender a mirarte al espejo y recordar quién eres, sin definirte por quién te dejó. Necesitaba, por primera vez en mucho tiempo, mirarme a mí misma y comprender que si él elegía irse, yo necesitaba, de alguna manera, elegir quedarme. Quédate conmigo, defiendo mi propia vida. Quédate por la mujer que olvidé ser mientras le dedicaba tanto de mí. Pero confieso que en ese momento todavía no tenía idea de lo difícil que sería. Y lo peor es que tampoco tenía idea de lo que el destino me tenía reservado. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero quien inventó esa frase ciertamente nunca tuvo que pegar de esa manera los pedazos de un corazón roto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. Y de repente habían pasado 3 años, y créanme, todavía había días en los que me despertaba en mitad de la noche, mirando mi celular, esperando un mensaje que nunca llegaba. Pero la vida no te da opción. O te hundes, o aprendes a nadar, aunque sea con el pecho pesado. Y elegí nadar. Elegí no dejarme morir emocionalmente por alguien que simplemente decidió borrar mi existencia de su vida. Hice terapia, mucha terapia. Me entregué a mi trabajo como si pudiera llenar el vacío que él dejó. Viajé, conocí gente, me obligué a salir, a sonreír, a vivir, aunque por dentro todavía había muchas cosas rotas. Lo cierto es que cuando alguien se va así, no solo se lleva su presencia, toma tus sueños, tus planes, tus expectativas. Y sí,
también se lleva un trocito de nosotros. Aprendí poco a poco a ser mi propia empresa, mirarme al espejo y entender que no me define el amor de nadie, ni el abandono de nadie. Comencé a reconstruirme ladrillo a ladrillo, pieza a pieza. Descubrí fortalezas que ni siquiera sabía que tenía. Encontré dentro de mí a una mujer que había estado asfixiada por tanto tiempo. Una mujer que merecía amor, sí, pero sobre todo merecía su propio amor. Pero aún así, aún después de tanta lucha, de tanta superación, había una pregunta que nunca me dejaba en paz, que no importaba cuánto tiempo pasara, ella siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente, mirándome, burlándose de mí, lastimándome. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que te promete un futuro simplemente te borraría del presente? ¿Por qué alguien que jura amor elegiría desaparecer sin siquiera mirar atrás? Y sabes, pensé que sería una pregunta sin respuesta. Lo que no sabía es que el destino todavía tenía planes, y cuando menos lo esperamos, el pasado tiene el poder de volver a llamar a nuestra puerta. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando pensaba que la vida ya me había enseñado todo sobre la decepción, lo imposible sucedió. Era un día normal, como cualquier otro. Estaba en el sofá usando mi teléfono, solucionando cosas del trabajo, revisando correos electrónicos, y luego, pluma. La notificación que durante 3 años nunca imaginé que volvería a aparecer. Y cuando leí ese nombre en la pantalla, mi mundo se detuvo. Por unos segundos pensé que estaba alucinando. Parpadeé, cerré y abrí los ojos, me pasé la mano por la cara, respiré profundamente. Pero no fue imaginación. Era él, la persona que me pidió matrimonio, que me prometió para siempre, y que sin la menor explicación simplemente desapareció de mi vida durante 3 años enteros. ¿Qué escribió? Solo esto. Podemos hablar. Simple, frío, grave, casi como si nada hubiera pasado. Como si 3 años de silencio, de dolor, de preguntas sin respuesta, no significaran absolutamente nada. Y en ese momento no sabía si estaba temblando de nervios, de rabia, de ansiedad o de todo lo anterior. Mi corazón se aceleró, las manos empezaron a sudar, sentí un nudo en la garganta, tenía la boca seca y la respiración pesada. Todo el cuerpo reaccionó como si acabara de recibir una descarga. ¿Conoces esa sensación cuando el suelo se abre bajo tus pies? Eso es exactamente. Me pregunté, ¿qué quieres decir después de todo? Después de simplemente borrarme de su vida, ¿tiene el descaro de aparecer así, como si nada hubiera pasado? Y al mismo tiempo, por mucho que quisiera ser fuerte, una parte de mí, esa parte que estaba escondida, asfixiada, olvidada en lo más profundo de mi pecho, gritó. Porque, te guste o no, una notificación suya tenía el poder de arruinarlo todo, de reabrir heridas que tanto luché por sanar, de despertar fantasmas que pasé 3 años intentando enterrar. Sostuve el teléfono, mirando ese mensaje, sin saber si responder, ignorarlo, llorar o simplemente tirar el teléfono. Porque en ese momento, todas las respuestas que había estado buscando durante 3 años parecían estar allí, al otro lado de ese mensaje. Y al mismo tiempo, un miedo enorme se apoderó de mí. ¿Qué quiere? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Y lo más importante, ¿estoy listo para escuchar? Me tomó un tiempo. Confieso que me costó un poco decidirme. Pasé horas mirando ese mensaje, leyéndolo y releyéndolo. Cada vez que miraba esas palabras, mi pecho se apretaba. Mi lado racional gritó, no respondas, no merece ni un segundo más de tu tiempo. Pero en el fondo, esa herida abierta, esa pregunta que me persiguió durante 3 años. ¿Por qué? Habló más fuerte. Y entonces respiré profundamente y respondí, ¿qué deseas? Unos minutos después me pidió que me llamara. Mis manos temblaban, acepté, y cuando oí aquella voz al otro lado de la línea, un torbellino se apoderó de mí, una mezcla de ira, anhelo, dolor, daño y, sí, una opresión en mi corazón que ni siquiera quería admitir que todavía existía. Y ahí fue cuando empezó a hablar. Y honestamente,
No sabía si estaba escuchando la verdad, una excusa mal contada, o simplemente otra mentira de alguien que sabía exactamente dónde presionar para desestabilizarme. Dijo que en ese momento estaba pasando por problemas muy serios. Dijo que se sentía asfixiado, perdido, que pasó por una crisis, que no sabía quién era ni qué quería de la vida. Habló de problemas familiares, depresión, deudas y el miedo a no ser el hombre que merecía. Que en su cabeza, desaparecer sería menos doloroso que enfrentarme y decirme que no estás lista. Él dijo que me amaba todos los días, pero que amó de manera equivocada. Quien huyó porque no sabía cómo afrontarlo, y que en estos 3 años intentó olvidarme, pero nunca lo logró. Lo escuché todo, cada palabra, cualquier excusa, toda justificación. Y dentro de mí se estaba formando un huracán. Una parte de mí quería creer, quería aceptar que era miedo, inmadurez, dolor, y no simplemente falta de amor. Pero otra parte gritó, ¿en serio? ¿O es solo otra mentira bien contada del mismo hombre que tuvo el descaro de prometerme el mundo y luego desaparecer como si yo nunca hubiera significado nada? Y tal vez lo que más dolió fue ni siquiera escuchar la explicación. Fue darme cuenta de que, incluso después de todo, una parte de mí todavía sentía algo. Y esa parte me asustó, me confundió, me debilitó. Y entonces llegó la pregunta que todos querían saber. ¿Qué hago ahora? Ahora respóndeme honestamente. ¿Qué harías tú en mi lugar? Después de todo lo que escuchaste, después de todo lo que hizo, después de 3 años de silencio, desaparición, abandono, ¿tendrías el coraje de volver a abrir la puerta de tu vida a alguien que en ese entonces simplemente eligió irse, sin mirar atrás? Te lo confieso, pocas cosas en la vida son tan dolorosas como estar atrapado en este dilema. Porque, por un lado, está todo el dolor, todo el daño, toda la humillación, todas las cicatrices que dejó en mí. Hay una voz dentro de mi cabeza que grita todo el tiempo: no mereces pasar por esto otra vez. Si desapareces una vez, podrías desaparecer 2, pero, por otro lado, hay algo de lo que nadie habla, pero que todos sienten. El amor no es tan simple como apagar un interruptor. Existe ese apego, esa historia, esos momentos que, por mucho que duela admitirlo, aún viven dentro de nosotros. Todavía nos encogen el corazón, todavía nos hacen preguntarnos, ¿es? ¿Y sabes qué es peor? Regresó con ese discurso que creíamos que nunca volveríamos a escuchar. He cambiado. Ya no soy ese hombre. Solo necesitaba perderme para entender que a quien siempre busqué eras tú. Pero, ¿en serio? La gente realmente cambia. Aquellos que tuvieron el coraje de abandonarme, ¿tendrían ahora el coraje de quedarse? ¿O es todo esto solo otra ilusión? Otra trampa emocional, lista para romperme otra vez, así que hoy necesito saber sobre ti. Ayúdame a responder esta pregunta que me carcome por dentro. ¿Lo aceptarías de nuevo? Si crees en las segundas oportunidades, escribe aquí en los comentarios. Sim. Ahora, si crees que tienes heridas que nunca deben reabrirse, que quien fue capaz de desaparecer una vez, perfectamente puede volver a hacerlo, entonces comenta, nunca, en serio, realmente quiero saber qué harías, porque en este momento, más que nunca, estoy completamente perdido entre la razón y mi corazón.